Con todos los años que llevo jugando a baloncesto y, sobre todo, desde los años que llevo tomándomelo más en serio y estudiando más el juego y viendo niveles más y más altos delante de mis ojos, de lo que me he dado cuenta que diferencia más a los jugadores que son de un nivel más alto o incluso profesionales de los jugadores que no lo son, como por ejemplo yo, es la forma en la que usan el contacto, la forma de la que se aprovechan o no dejan que el rival se aproveche de ellos del contacto a la hora de jugar. Básicamente los jugadores que no son de tan alto nivel es como que tienen miedo a este contacto, es como que para ellos el contacto es algo de lo que tienen que escapar e intentan siempre evitarlo. Y en cambio, los mejores del mundo, cuando estás en persona te das mucho más cuenta de esto, pero también te puedes dar cuenta viendo un partido por la tele si te quieres fijar en eso, aunque es más difícil de darte cuenta simplemente viendo un partido. Estos jugadores siempre están intentando utilizar el contacto a su favor y está ya metido en su mente que en cualquier parte del juego, tanto en ataque como en defensa, y para hacer cualquier cosa desde tirar hasta penetrar, botar, incluso pasar la pelota, lo que sea, siempre están usando el contacto de forma legal. Si quieres llegar a un buen nivel en el baloncesto, incluso a ser profesional y tener un nivel muy alto, tienes que sí o sí aprender a usar a tu favor el contacto, tanto en ataque, que es lo más obvio, como también en defensa. Tienes que usarlo en todas las partes del juego, constantemente. Lo que pasa es que en cada parte del juego tendrás que usarlo de una forma distinta. Y en este vídeo vamos a ver cuáles son estos tipos de formas de usar el contacto y cómo usarlo en cada parte del juego. Desde el tiro, la finalización, el bote, la organización, dar asistencias, pasar la bola, la defensa, todas las partes del juego. Vamos a ver cómo tienes que usar el contacto para mejorar tu juego. Empezaremos con una de las partes favoritas mías del juego, que es la defensa. En la defensa esto a lo mejor es más obvio y es algo que a lo mejor ya te imaginabas que tenías que usar, ya sea que lo uses o no. Y simplemente tienes que usar el contacto para intentar dominar al rival, al atacante en este caso, y que no permitirle hacer lo que quiere hacer. Si el atacante hace lo que quiere hacer y va a los sitios donde quiere ir y tiene los tipos de tiro que quiere hacer, que normalmente serán los que se le den mejor, normalmente te meterán muchos puntos. Y tienes que usar el contacto legalmente, que es lo difícil en esta parte del juego, en la defensa, ya que es fácil usar el contacto y que te piten faltas si no lo sabes hacer bien. Tienes que usar el contacto para no permitirle al rival hacer lo que quiere hacer y que seas tú el que domina y dictamina, el que decide lo que el atacante hace en esa jugada, y por lo tanto ponerlo muy incómodo, ya que si estás atacando y no te dejan hacer lo que quieres hacer, probablemente no encontrarás un buen tiro con el que te sientas cómodo y con el que la vayas a meter. Formas de usar el contacto en defensa es, por ejemplo, con el pecho, iniciar el contacto cada vez que el atacante te quiera superar, cambia de ritmo y se mueva un poco en alguna dirección para superarte, que tú, en vez de pararlo intentando pues ir hacia atrás y seguirle y que no te supere como tal, hacer un paso hacia donde está yendo, ponerte delante, sacar el pecho para que no lo pares con los brazos, ya que es cuando es falta, y hacer el contacto, chocar con él legalmente para frenarlo en el sitio y mantenerlo delante tuyo, que es lo que tienes que hacer más importante en la defensa, que es en la defensa del 1 contra 1 en este caso, que es mantenerte delante del atacante, todo el rato y que nunca te supere y vaya hacia el aro o que le dejes demasiado espacio y tire. Otra forma importante de usar el contacto de forma parecida es, por ejemplo, cuando está penetrando el atacante y quiere finalizar y está haciendo, por ejemplo, una entrada y te intenta iniciar contacto con los brazos o con el hombro para hacer espacio y tirarte un poco hacia atrás para poder finalizar bien, tú saber usar el contacto de forma legal para anular ese choque o incluso ser tú el que le choca de forma legal, aunque esto es muy difícil ya que si chocas normalmente puedes hacer falta, para que el atacante no te genere ese espacio que quiere generar para finalizar bien. Luego, por ejemplo, para robar balones y conseguir recuperaciones para tu equipo o incluso hacer tapones, hay muchas formas de usar el contacto de forma legal y ilegal a la vez. Es como un vacío legal, digamos, que son formas que todos los mejores del mundo utilizan, que teóricamente sobre el papel son falta, pero que tienes que saber usar, tienes que ser un poco pillo, digamos, y saber utilizar en los partidos, ya que normalmente no te las verá el árbitro, no se te pitarán, y todos los mejores defensores de la historia y del mundo utilizan estas armas, aunque sean supuestamente ilegales y deberían ser falta, para defender a los rivales. Como por ejemplo, coger un poco de la camiseta al rival cuando está corriendo sin balón, por ejemplo, que no te están viendo los árbitros tan fijamente. Esto obviamente no significa que tú tengas al atacante delante tuyo y lo estires de la camiseta, sino que cuando estás muy cerca suyo y no se ve, si lo coges un poco de la camiseta, pues lo frenes un poco así, o que con el brazo
lo incomodes un poco empujándolo, por ejemplo, a la hora de coger el rebote de una forma que no se note y muchas cosas parecidas. Ahora vamos a ver cómo vas a usar el contacto con el balón en tus manos botando. Aquí lo más importante es la off-arm, la mano sin balón. Tienes que estar constantemente utilizando la mano sin balón para que el defensor no te agobie. De lo que hemos hablado que tienes que hacer como defensor antes, pues tú como atacante tienes que evitar que te lo hagan, ni más si sabes los trucos y las cosas que te van a hacer, ya que te lo acabo de explicar. La off-arm básicamente es la mano que tienes sin el balón en esa mano en el momento en el que estás botando, y que en vez de tenerla quieta o sin hacer nada, que es lo que hace la mayoría de jugadores, tienes que tenerla activa y ayudándote para lo que sea en cada momento. Por ejemplo, si quieres superar al defensor, en el momento en el que cambias de ritmo, cuando estás botando con una mano, en vez de tener la otra quieta sin hacer nada y simplemente haciendo el movimiento de correr, tienes que usarla para apartar la mano del defensor para que no te robe el balón o que no te moleste y te pare, por ejemplo. Intentar a lo mejor utilizar la mano sin balón en vez de apartar la mano del defensor para empujar un poco legalmente al defensor y crear espacio y que no se te ponga delante, como te explicaba antes que tenías que hacer como defensor. Hay muchas formas de utilizar esto. Luego, cuando estás penetrando, que lo veremos en profundidad ahora más adelante, cuando estás a punto de ir a la canasta y de finalizar, pues también puedes utilizar la mano sin balón para crear un poco de contacto, crear un poco de espacio y entonces hacer los dos pasos y finalizar. Lo más importante es que tengas una mano sin balón activa, que constantemente esté generando espacio, apartando al defensor, apartándole las manos, empujándole un poco en la parte del tronco para crear espacio y manipulando al defensor, digamos, utilizando esta mano sin balón y también muchas veces con los hombros, pero esto será más cuando quieras finalizar ya. Ahora, lo que te explicaba antes, finalizando, aparte de la off-arm, de la mano sin balón, que yo me toco la izquierda porque soy diestro y suelo botar con la derecha, pero será la mano que tengas en ese momento sin balón, no necesariamente una en específico. Tendrás que usar también, para finalizar más, el hombro. Los hombros son mucho más potentes para iniciar un contacto más potente, ya que casi nunca será falta si inicias el contacto con el hombro. Con la mano sin balón, si quieres hacer un contacto más fuerte para crear bastante espacio y finalizar, o evitar que te frenen, es más fácil que hagas una falta con la mano sin balón, ya que si extiendes el brazo demasiado, si por ejemplo así normalmente, un ángulo de 90 grados en el que el antebrazo no se extiende, normalmente sobre el reglamento no debería de ser falta, aunque a veces si a lo mejor el defensor se cae te pueden pitar falta. Pero si tú ya haces esto y cuenta como si lo estuvieses empujando con la mano tal cual, entonces cuando extiendes el codo y extiendes todo el antebrazo y todo el brazo, supuestamente, aunque a veces no, es ya sobre el reglamento falta. Por eso, cuando vas a iniciar contacto para finalizar y quieres hacerlo con un contacto más potente, es mejor que lo hagas con el hombro, simplemente haciendo con el hombro un push para un bump, que se dice en inglés, por ejemplo, para iniciar ese contacto más potente sin, en teoría, que te piten falta. Y esto es súper importante para finalizar, y si tú ves cualquier jugador de la NBA, del nivel más alto, también puede ser de la Euroliga o lo que sea, los jugadores de más alto nivel están constantemente utilizando el contacto, sobre todo aquí, para finalizar. En otras partes del juego también, pero lo que más se nota es para finalizar, ya que la mayoría de jugadores que no somos profesionales o que tenemos un nivel no tan alto, y hablo también de mí porque es algo que me ha pasado durante todos los años que llevo jugando y que estoy intentando mejorar, es como que intentamos evitar el contacto, es como que le tenemos miedo porque no sabemos cómo usarlo bien, y entonces cada vez que el defensor nos inicia contacto, nuestra mente sabe que cuando pasa eso pues tiramos peor, ya que nos desequilibran y nos incomodan, y por lo tanto la vamos a fallar, por lo que literalmente evitamos esto y vamos directamente siempre a escapar del contacto. Pero esto, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. En vez de evitar el contacto, tenemos que ir a por el contacto, pero usarlo a nuestro favor. Simplemente si tú, para finalizar, utilizas el contacto, vas a hacer que tengas una ventaja muy grande sobre el defensor, ya que como atacante puedes iniciar mucho más contacto que el defensor si lo sabes hacer, y podrás finalizar mucho más fácil. Y si no aprendes a usar el contacto correctamente, lo que vas a hacer es que te vas a dificultar muchísimo finalizar y vas a poner al defensor en una gran ventaja, ya que como defensor casi siempre, instintivamente ya vamos a usar el contacto, aunque a veces sea falta, pero como atacante no. Y la gente que se acostumbra y aprende a usarlo correctamente son los que finalizan de una forma que dices, pero ¿cómo puede finalizar tan fácil? Por ejemplo, cuando ves a jugadores de la NBA contra un defensor al contraataque, que parece que finalicen sin que les defiendan casi, y luego tú vas al contraataque contra un defensor y casi siempre acabas fallando el tiro
porque no sabes cómo usar el contacto, intentas evitar el contacto, te alejas del aro, no finalizas bien y la cagas. Y luego, aunque te sorprenderá probablemente, se puede usar el contacto incluso para tirar. Y esto no es realmente a la hora de tirar, de tener ya el balón en las dos manos y levantarte, sino para generarte espacio para tirar, ya sea con balón o incluso sin balón. Sin balón, que será pues menos importante y podrás usarlo de menos formas diferentes, es más para generarte un poco de espacio y evitarte que el defensor te moleste y pues eso, te agobie y te frene a la hora de moverte sin balón, a lo mejor coger bloqueos para pues, hacer espacio, conseguir espacio y tirar. Piensa en Klay Thompson. Aparte de moverse sin balón, si te fijas, aunque cuesta de verlo a primera vista, tienes que fijarte en el detalle. Él, aparte de estarse moviendo y corriendo, también pues se aparta las manos de los defensores que lo intentan coger. A lo mejor cuando está quieto y cambia de ritmo, empuja un poco al defensor para crear ese espacio y que ya el defensor vaya con desventaja para perseguirlo, etcétera, etcétera. Y luego, cuando estás, sobre todo, lo más importante de esta parte, botando y quieres generarte espacio en bote, haciendo step backs o movimientos con el balón, piensa en Shea, por ejemplo. Todo el rato es importante que, aparte de hacer los step backs y los movimientos y tal, tengas, pues sobre todo la off-arm, en este caso igual que antes, activa. Y por ejemplo, si haces un step back o estás yendo hacia adelante, te frenas para hacer un step back, no solo lo hagas haciendo el movimiento como tal, sino que te acompañes de la mano sin balón para generar ese espacio con el defensor, para empujar al defensor literalmente hacia atrás y además ayudarte a ti mismo a frenar e ir hacia atrás. Imagínate que tú tienes un muro en el que te puedes empujar con la mano, además de hacer un step back para ir hacia atrás. Pues será más fácil y tendrás más potencia haciendo esto que si solo lo haces sin las manos y solo con los pies. Pues es lo mismo. Imagínate que el defensor es un muro que se mueve, que puedes utilizar sin hacerle falta, empujándote un poco como te he explicado antes, para no solo apartarlo a él y generar más espacio, sino además también ayudarte a ti mismo a frenar e irte hacia atrás. Y por esto es muy importante que te acostumbres y aprendas a usar la mano sin balón y el contacto en general, pero sobre todo será la mano sin balón en este apartado del juego para generar más espacio cuando hagas movimientos de separación para tirar. Antes de irme, solo te recuerdo que aquí en la descripción tienes el link para unirte a mi comunidad gratuita, totalmente gratis, no hay que pagar absolutamente nada, en la que tienes un curso donde te explico las 4 partes fundamentales del entrenamiento del baloncesto que he aprendido desde todos los años que llevo estudiando cómo entrenar y mejorar en el baloncesto y entrenando yo mismo, y cómo entrenar cada parte, cada una de ellas. 2, por ejemplo, que serán muy obvias, son el entrenamiento en pista y la preparación física. Y las otras 2 son igual de importantes, pero la mayoría de jugadores no las entrenan, pero para descubrirlas tendrás que verlo dentro de la comunidad, que como te repito, es totalmente gratuita. Y para los que os toméis el baloncesto en serio, en serio, en serio, de verdad, y queráis que yo os ayude personalmente a mejorar vuestro juego, haciéndoos las rutinas tanto de preparación física como tu rutina de entrenamiento en pista de baloncesto, en el segundo link en la descripción podéis ver cómo conseguir esto.